Introducción a la logoterapia. El hombre en busca de sentido es una obra fundamental de Viktor Frankl, un psiquiatra austríaco que sobrevivió a los horrores de los campos de concentración nazis. Este libro no solo narra su experiencia, sino que también introduce y explica la logoterapia, una forma de análisis existencial que enfatiza la búsqueda de sentido como la principal motivación en la vida de las personas. Un psicólogo en un campo de concentración. La llegada y el shock inicial. Frankl describe con detalle el momento de su llegada a Auschwitz. Las condiciones de transporte, el hacinamiento y la falta de información generaban un estado de shock en los prisioneros. La desorientación y la incredulidad eran respuestas comunes ante la brutalidad de su nueva realidad. El proceso de selección y la deshumanización. Al llegar al campo, los prisioneros eran sometidos a un proceso de selección que determinaba su destino inmediato: trabajo forzado o la cámara de gas. Frankl detalla cómo esta selección se realizaba de manera arbitraria y deshumanizante, lo que contribuyó a la pérdida de individualidad y dignidad. La vida diaria en el campo, hambre, frío y brutalidad. Frankl describe la rutina diaria en el campo: largas horas de trabajo forzado bajo condiciones extremas, la insuficiencia de alimentos y el constante riesgo de ser castigado brutalmente. Estas experiencias llevaron a los prisioneros a un estado de apatía, un mecanismo de defensa psicológica para sobrellevar el sufrimiento continuo. Fases psicológicas de los prisioneros. Frankl identifica 3 fases en las reacciones psicológicas de los prisioneros. Shock inicial. La fase de shock y negación ante la llegada al campo. Apatía. El estado de indiferencia emocional como mecanismo de defensa. Reacciones tras la liberación. La mezcla de alegría, incredulidad y vacío tras la liberación. La importancia de encontrar sentido. A lo largo de su relato, Frankl destaca la importancia de encontrar un propósito o significado en medio del sufrimiento. Argumenta que aquellos prisioneros que lograban identificar un sentido a su dolor eran más resilientes y tenían más probabilidades de sobrevivir. Esta observación es fundamental para la logoterapia. Logoterapia en un resumen. Principios de la logoterapia. La libertad de voluntad. Aunque las circunstancias externas pueden ser opresivas, siempre tenemos la libertad de elegir nuestra actitud ante ellas. Esta capacidad de elección interior es esencial para la logoterapia. La voluntad de sentido. La búsqueda de sentido es una motivación primaria y fundamental en la vida humana. La falta de sentido puede llevar a una neurosis noógena, una forma de enfermedad mental causada por la falta de significado. El sentido de la vida. Cada individuo debe encontrar su propio sentido en la vida. Este sentido puede cambiar y evolucionar con el tiempo y las circunstancias. Métodos terapéuticos de la logoterapia. Frankl describe varias técnicas utilizadas en la logoterapia. Intención paradójica. Esta técnica implica enfrentar los miedos de una manera controlada, lo que ayuda a los pacientes a superar sus fobias y ansiedades. The Reflection. Consiste en redirigir la atención del paciente de sus propios problemas a algo o alguien fuera de sí mismo, facilitando así la superación del egocentrismo y promoviendo el crecimiento personal. Diálogo socrático. Utiliza preguntas y respuestas para ayudar a los pacientes a descubrir por sí mismos sus propias soluciones y significados. Reflexiones sobre la condición humana. La capacidad de trascendencia. Frankl reflexiona sobre la capacidad humana de trascender las circunstancias adversas. Argumenta que, aunque los prisioneros perdieron todas las libertades externas, conservaron la última de las libertades humanas: la capacidad de elegir su actitud ante cualquier conjunto de circunstancias. La experiencia de la libertad interior. Frankl relata cómo, incluso en las condiciones más miserables, algunos prisioneros lograban encontrar momentos de belleza y significado, como contemplar un atardecer o recordar a un ser querido. Estos momentos proporcionaban una sensación de libertad interior y una fuente de fortaleza. La importancia de la responsabilidad. Un componente esencial de la logoterapia es la asunción de responsabilidad personal en la búsqueda de sentido. Frankl enfatiza que cada individuo debe encontrar su propio propósito y aceptar la responsabilidad de sus decisiones y actitudes.
Epílogo. El sentido de la vida. La búsqueda continua de significado. En el epílogo, Frankl reitera la importancia de la búsqueda continua de significado. Argumenta que el sentido de la vida no se descubre de una vez para siempre, sino que puede cambiar y evolucionar con el tiempo. Esta búsqueda constante es lo que da forma a una vida plena y significativa. El impacto de la logoterapia. Frankl discute el impacto de la logoterapia en la práctica clínica y cómo ha ayudado a innumerables pacientes a encontrar sentido en sus vidas, incluso en medio de enfermedades y sufrimientos extremos. La logoterapia ofrece una perspectiva esperanzadora y pragmática sobre la capacidad humana de superar las adversidades. Conclusión. El hombre en busca de sentido es una obra que combina narrativa autobiográfica y teoría psicológica, ofreciendo una profunda introspección sobre la condición humana. La experiencia de Frankl en los campos de concentración y su desarrollo de la logoterapia proporcionan una perspectiva única y esperanzadora sobre la capacidad humana de encontrar significado y dignidad, incluso en las peores circunstancias. Reflexiones finales. La resiliencia humana. Frankl subraya la increíble resiliencia del espíritu humano. A través de sus experiencias y las de sus compañeros prisioneros, muestra cómo la búsqueda de sentido puede proporcionar la fortaleza necesaria para enfrentar incluso los desafíos más atroces. La aplicabilidad de la logoterapia. La logoterapia no es solo una herramienta para aquellos en situaciones extremas. Frankl argumenta que todos pueden beneficiarse de la búsqueda de sentido en sus vidas, ya que proporciona una base sólida para la salud mental y emocional. La logoterapia puede aplicarse en una amplia variedad de contextos, desde la terapia clínica hasta la vida cotidiana. Un legado de esperanza. A pesar de los horrores que vivió, Frankl mantiene una visión esperanzadora sobre la capacidad humana de trascender el sufrimiento y encontrar propósito. Su obra es un testimonio de la fuerza del espíritu humano y un llamado a la búsqueda constante de sentido en nuestras propias vidas.